Gracias. Yo creo que deberíamos dar un aplauso. Gracias por su atención, señora vicepresidenta. Mire, yo le voy a ser muy sincera. ¿Está usted viendo la bancada? Mire la bancada azul. Está sola. La han dejado sola para defender al gobierno de todos los casos de corrupción y de acosos sexuales que le rodean. Mire, relájense que no he hecho más que empezar. Relájense, sí, pero la interpelación no es a Feijóo, es a la vicepresidenta. Relájense que no he hecho más que empezar. De verdad. Mire, yo quería haber interpelado, incluso haber preguntado en sesión de control a María Jesús Montero, pero no ha venido. Y algún ciudadano cándido podría pensar que no ha venido porque tendría una agenda importantísima. La señora Montero no ha venido y no tiene agenda hasta las 4 de la tarde. Ha sido muy valiente para encubrir los casos de acoso sexual contra compañeras suyas y muy cobarde para venir aquí a dar la cara. También me hubiera gustado interpelar a Pilar Alegría y haberle preguntado qué hablaba o qué negociaba con el señor Paco Salazar cuando compañeras de su partido denunciaban el acoso sexual en Moncloa y ella se reunía con él. Tampoco ha venido. Se ha puesto una reunión en el Consejo Escolar. Ha creído que era más importante eso que venir aquí a dar explicaciones de qué hacía ella con un presunto agresor sexual, cuando toda España sabía ya a qué se dedicaba el señor Paco Salazar. En última instancia intenté interpelar al señor Bolaños, pero ha tenido la fortuna de que le han puesto un acto y no puede venir. Y por tanto, señora vicepresidenta, se queda usted aquí sola, defendiendo los casos de corrupción de sus socios de gobierno y los casos de agresión sexual de sus compañeros con los que comparte bancada. Para lo que ha quedado, señora Díaz. Para lo que ha quedado. Lleva usted casi 6 años en este gobierno. Usted estaba sentada al lado de Ábalos. 1 minuto y medio estuvo ahí aplaudiéndole, ¿se acuerda? Toda España la vimos aplaudir intensamente al señor Ábalos. También ha compartido usted probablemente despachos con el señor Salazar, que trabajaba en Moncloa. Usted sigue trabajando para Pedro Sánchez, a pesar de todo lo que estamos conociendo. No son conductas aisladas. Es una forma de trabajar en el Partido Socialista y en este gobierno. Y usted lo sabe. Ábalos era el primer secretario de organización. Hoy está en prisión. El segundo que le sustituyó fue el Cerdán, que ha estado en prisión y que probablemente vuelva dentro de poco. El que pensaba sustituirle era Salazar. No pudo llegar a tomar el cargo porque ese mismo día saltó el escándalo de las agresiones sexuales en Moncloa. ¿Usted cree que estos son casos aislados? ¿O es el modus operandi del Partido Socialista y de Pedro Sánchez? ¿Usted qué cree, señora Díaz? Usted dijo en una entrevista, el 2 de julio de 2025, que su límite era la financiación irregular del Partido Socialista. Le preguntaron si abandonaría el gobierno y usted dijo, imagínese, hombre, por favor. El Tribunal Supremo ya ha visto indicios de financiación irregular y de blanqueo de capitales en el Partido Socialista. Y la Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación, pero usted sigue ahí sentada en la bancada azul, señora Díaz. En una rueda de prensa, el 12 de julio, usted aseguró que no iba a mirar para otro lado y que exigían al PSOE un giro de 180 grados, muy enfadada. ¿Recuerdan ustedes esa semana en la que salía esa señora Yolanda Díaz y cada día estaba más enfadada que la anterior, pero menos que el siguiente? 3 semanas después, Sánchez intentaba nombrar a Salazar. ¿A eso se refería usted con un giro de 180 grados? ¿A mirar para otro lado y a taparse la nariz? ¿A eso se refería usted? Mire, yo quiero repasar con usted lo que ha pasado solo en el año 2025. Todas las veces que usted ha mirado para otro lado o se ha tapado la nariz ante todo lo que estaba ocurriendo. El 22 de enero de 2025, el Congreso aprobaba el suplicatorio del Supremo para el señor Ábalos. Durante los meses de febrero y marzo, Leire Díaz ofrecía en nombre del PSOE trato a favor a la Fiscalía y a empresarios a cambio de trapos sucios de la gente que estaba investigando al Gobierno. El 28 de abril, la Audiencia Provincial de Badajoz abría juicio oral al hermano del presidente del Gobierno y al candidato de hoy imputado y con proceso oral en Extremadura.
El 12 de junio se publicaba el informe de la UCO que atribuía a Santos Cerdán el cobro de comisiones. Poco después conocíamos los audios en los que miembros de la trama se repartían el dinero. El 20 de junio el Supremo imputaba a Santos Cerdán por organización criminal y cohecho. El 30 de junio Cerdán entraba en prisión provisional y ese mismo día la UCO registraba la sede del Partido Socialista en Ferraz. El 4 de julio Sánchez nombra a Paco Salazar adjunto a organización y ese mismo día le tiene que quitar porque salta el escándalo de agresiones sexuales. El 30 de julio el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid imputa por tráfico de influencias a la compañera de los socialistas Leire Díaz. El 18 de agosto imputan a Begoña Gómez y a su asesora por otro nuevo delito. El 9 de septiembre se abre juicio oral contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. El 1 de noviembre el Supremo detecta indicios de financiación ilegal y blanqueo en el Partido Socialista y manda a la Audiencia Nacional a investigar, que ya ha abierto una pieza separada y que va a investigar. El 4 de noviembre Pilar Alegría es pillada cenando con Paco Salazar después de que todos conociéramos los casos que salpicaban en Moncloa al señor Salazar. El 20 de noviembre el fiscal general del Estado es condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo. El 27 de noviembre José Luis Ábalos, Koldo García son enviados a prisión sin fianza. El 3 de diciembre la Audiencia Nacional reitera que el PSOE debe presentar todas sus cuentas, no solo las de Ábalos y las de Koldo, las de todo el partido. Hoy nos hemos amanecido con un nuevo caso de acoso sexual en el Partido Socialista. Conocíamos el de Torremolinos, conocíamos el de Paco Salazar y hoy hemos conocido el del presidente de la Diputación de Lugo. No sé si ha escuchado los audios. ¿Los ha escuchado, señora vicepresidenta? Dan vergüenza. Dan vergüenza y asco. Esto ha sido solo en un año, 2025, y en todas y cada una de estas ocasiones usted miró para otro lado. En todas y cada una de estas ocasiones usted se tapó la nariz. De verdad, señora vicepresidenta, ¿cómo puede soportar el olor nauseabundo que le rodea? ¿Cómo es capaz de aguantar ese olor? ¿Qué más tiene que pasar para que usted deje este gobierno y deje de sustentarlo? Mire, señora Díaz, como española siento profundo asco por todo lo que estaba viviendo, pero no le puedo expresar lo que siento como mujer. De verdad, no se lo puedo expresar. Siento asco viéndolos al gobierno y a los socialistas proteger a puteros y ocultar acosos sexuales mientras tratan de silenciar a las víctimas. No es solo que en su gobierno y sus partidos abunden las actitudes machistas, los abusos y las mujeres prostituidas. Es que ustedes, que se autodefinen como feministas, lo sabían y se callaron. ¡Qué grave, señora vicepresidenta! Es vergonzoso ver cómo anteponen su interés político a las víctimas. Y eso es lo que está haciendo, señora vicepresidenta. No me sorprende nada todas estas actitudes viniendo del presidente que llegó al gobierno a bordo de un Peugeot lleno de puteros, que ha vivido de la prostitución con total normalidad y que llama pájaras a sus ministras. No me sorprende en absoluto. Lamentablemente tampoco me sorprende de usted, señora Díaz. Hace tiempo que la hipocresía es el precio que paga por el piso oficial. Ese del que, por cierto, debería darnos alguna explicación sobre las últimas declaraciones que ha hecho el señor Ábalos. Ahora usted se subirá a esta tribuna, señora Díaz, y yo le pido que nos ahorre el numerito. A ser posible, no me grite, que suele hacerlo cuando sube aquí. Yo le pido que nos ahorre el numerito y que suba a esta tribuna y nos diga qué va a hacer. ¿Piensa seguir manteniendo este gobierno? ¿Piensa seguir formando parte de este gobierno? ¿Piensa seguir formando de un gobierno en el que en las puertas de Moncloa había acoso sexual a trabajadoras del Partido Socialista y que el PSOE intentó tapar? ¿De verdad? ¿De verdad? Se lo pido, por favor, venga aquí y díganos dónde está su límite, si es que lo tiene, señora Díaz. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Señora Muñoz, buenos días. Como es evidente,
esta interpelación no va formulada a mí. Es evidente que es así, pero le voy a dar la razón en una cosa. No son casos aislados. Se llama machismo. Se llama machismo. Señoría de Muñoz, le voy a poner a usted, le voy a pedir que seamos capaces las dos, se lo he dicho ya en una ocasión, de hacer un pacto. Porque usted y yo, aunque usted sea del Partido Popular y yo de Sumar, somos víctimas del machismo. Hagamos un pacto y digamos que el machismo, venga de donde venga, se llame como se llame, va a ser condenado por todos y cada una de nosotras, señora Muñoz. Que cuando yo sea agredida y usted sea agredida, nos vamos a defender. Porque, señora Muñoz, el 85% de la ciudadanía española, también votantes del PP, sienten náuseas por la corrupción. ¿Y sabe qué creen los españoles y las españolas? Señorías, que esta Cámara no toma medidas para abordar la corrupción en nuestro país. El 85% de la población, señoría. Señora Muñoz, está bien que me interpele, pero es que usted de esta interpelación va a tener que hacer una moción. Y es usted, Partido Popular, el que le tiene que decir a esta Cámara cuáles son las medidas que quieren abordar ustedes para acabar con la corrupción en nuestro país. Yo, señoría, se lo voy a decir. Pero mire, hasta el día de hoy, señora Muñoz, ¿sabe cuántas medidas ha propuesto el Partido Popular? Desde el pleno de julio, ninguna. Le he dicho en julio, señoría, no estaba nada dura yo en julio. Había fallecido mi padre. Y les he dicho a ustedes, señorías del Partido Popular, que las propuestas que habían hecho en materia de corrupción había sido ninguna, señoría. Y le voy a hablar yo de lo que es la corrupción, de lo que degrada las instituciones que ustedes, señorías, deberían de respetar y de lo que ustedes no quieren hablar, señora Muñoz. Fíjese, le voy a hacer y a leer unas declaraciones. El trabajo de mi hijo era revisar puentes para ver las deficiencias y luego que otros las repararan. No tenía que estar ese día en la carretera, lo mandaron a la muerte. Luis Ángel, señora Muñoz, era un trabajador de una UTE en Valencia durante la Dana. La empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario, a pesar de que esta ministra había dictado una norma poniendo en riesgo su vida. Murió volviendo a su casa porque alguien, señoría, decidió que la productividad estaba por encima de su integridad, de su vida. La Inspección de Trabajo actuó, señora Muñoz. ¿Y sabe lo que hizo el señor Mazón y el Partido Popular en Valencia? A pesar de que la Inspección de Trabajo levantó acta, indicó las responsabilidades. ¿Sabe lo que hizo el Partido Popular? Anuló ese acto. Señorías de todos los partidos de esta Cámara, ya les anuncio, vamos a ir a la Fiscalía, por mucho que hayan revocado esa acta de infracción. ¿De qué me habla usted de degradar las instituciones? ¿Usted cree que ese fallecido, ese trabajador no merece respeto, señora Muñoz? ¿Creen ustedes, señorías del Partido Popular, que cuando actúa la Inspección de Trabajo puede venir un cargo político y anular esa acta que ha provocado además el fallecimiento de un trabajador? Responda, señora Muñoz. Eso no es respetar las instituciones ni el servicio público en nuestro país. Eso es corrupción política y moral, señora Muñoz. Un trabajador fallecido, como muchos. Sí, señorías del Partido Popular. Esta es la gestión del señor Mazón. Pero voy a seguir con casos. Mire, me llegó una carta muy bonita invitándome a participar en el cribado. Fui, me la hice y allí mismo te explican que si no te llaman es que todo está bien. Nadie me llamó, ni una carta, ni un mensaje. Era algo, decía esta mujer, que ya ni recordaba. 5 meses después, el teléfono volvió a sonar. La mamografía estaba catalogada como sospechosa y con una categoría, señora Muñoz, de nivel 3. Lo que ha ocurrido con los cribados de cáncer en Andalucía, señorías del Partido Popular, es degradar las instituciones, es vulnerar los derechos públicos de las mujeres y de la ciudadanía en nuestro país. Es más, es delictivo. Y le voy a seguir con algún caso más. Fíjese, las declaraciones, señoría, que hemos conocido estos días. En Torrejón decidimos en el 22 y 23 hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera.
Lo único que pido ahora es desandar el camino para alcanzar un beneficio de 4 o 5 millones. Lo dijo, como sabe ya toda España, el CEO de Rivera, que gestiona nada más y nada menos que la sanidad madrileña en Torrejón. Sigo, señorías, se esterilizaban catéteres hasta 10 veces cuando sabe usted que eran de un solo uso. Señora Muñoz, esto es degradar las instituciones y esto, lo peor, es que está gestionado por el Partido Popular y esto es delictivo, señora Muñoz. Lo dijeron en el propio hospital, esto es delictivo. Pero vamos a seguir. Se constata la existencia, señorías del Partido Popular, de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Una trama en la que se legislaba, señorías, a demanda de empresas privadas tras importantes pagos y donde el control de los órganos con competencias decisivas quedaba vinculado al despacho fundado por el propio ministro Montoro. Se encontraba en el Ministerio de Hacienda y esto no lo digo yo, señoría, lo dice el juzgado número 2 de Tarragona, que efectivamente está procesado y explorando, investigando al propio ministro de Hacienda. Esto, señora Muñoz, es verdadera degradación institucional. Esto no son titulares, es corrupción. Y fíjese, señora Muñoz, yo creo que a ustedes les importa poco la corrupción, muy poco, por eso no toman medidas. Le voy a recordar aquí la votación, señora Muñoz. Sumar ha presentado una proposición de ley para crear, como dice el Greco, una agencia anticorrupción y sus 137 diputados votaron en contra. Tiene buena ocasión usted hoy para explicar por qué motivo ustedes hoy votaron en contra. Pero fíjese, señoría, voy a ser muy clara. La corrupción es corrupción, venga de donde venga. Voy a ser igual de clara y con toda la contundencia. Las mujeres de este país, y nos gustaría poder contar con ustedes, señorías del Partido Popular. Yo, señorías del Partido Popular, echo de menos muchísimas veces a la señora Ana Pastor. Porque efectivamente, la señora Ana Pastor efectivamente se colocaría del lado del feminismo y de las mujeres en este país. Pero fíjese, las mujeres de este país lo que necesitamos hoy es una alianza. Y lo que necesitamos las mujeres hoy, usted y yo, es que ni los Cerdanes, ni los Koldos, ni los Salazares, se llamen como se llamen, o el alcalde de Alpedrete, señora Muñoz, el alcalde de Alpedrete que dijo barbaridades sobre el machismo en este país, o el señor Feijóo que ha justificado un divorcio porque tuvo un maltrato, porque tuvo un divorcio duro. No merecemos eso. Y usted, a diferencia de lo que hago yo, debería de subir aquí y decir: el señor Feijóo se ha equivocado. El señor Feijóo se ha equivocado, igual que se equivocan los hombres de todas las formaciones políticas cuando nos maltratan, señora Muñoz. Y ahí usted y yo deberíamos de ser aliadas, si es que de verdad a usted le importa algo el machismo en nuestro país. Por tanto, lo que me gustaría a mí, señoría, es ver también a los hombres hoy de todas las bancadas, a los de derechas y a los de izquierdas, dando un paso al frente y diciendo que ya está bien, señora Muñoz, que ya está bien, que las mujeres estamos hartas. Esto es lo que nos gustaría escuchar a nosotros. Y fíjese, tomar medidas contundentes. Señora Muñoz, ¿están dispuestos ustedes a que los corruptores tengan pena de cárcel por lo que está pasando en la corrupción en nuestro país? Nosotras sí. Señora Muñoz, ¿estarían ustedes dispuestas a, de una vez por todas, digo esto porque, hombre, no sé, ¿le sonarán empresas como Pavasal, Bexa, Faxa, le suenan? Estaban en la Gürtel, señora Muñoz, ¿le suenan estas empresas? ¿Tendremos que hacer algo con los corruptores en nuestro país? ¿Sí o no? No se ría, señora Muñoz. Es corrupción, venga de donde venga, señora Muñoz. ¿Vamos a tomar medidas ante los corruptores? ¿Sí o no? ¿O van a hacer como con la agencia anticorrupción, votar en contra, señora Muñoz? ¿Van a hacer esto para salvar a los que se nutren con negocios en nuestro país? Yo, señora Muñoz, dispuestísima. Propusimos 15 medidas anticorrupción en nuestro país. ¿Está usted dispuesta, señora Muñoz, a que, por ejemplo,
no sé, las señorías que nos encontramos aquí no estemos aforadas ante casos de corrupción? ¿Va a votar el Partido Popular a favor o van a seguir manteniendo con premio al señor Mazón con el acta de diputado en la Generalitat? ¿Van a seguir así, señora Muñoz? Por tanto, señoría, dispuestísima a hablar de corrupción y de lo que sea. Pero, señora Muñoz, yo de verdad, se lo digo con todo el respeto, yo sé que está muy alporizado el Partido Popular, les he escuchado con mucho respeto. Les he escuchado con mucho respeto. Y si ustedes, sinceramente, tuvieran alguna preocupación por el machismo, por la corrupción, lo que harían hoy es tomando medidas. Hoy es tomando medidas. Nosotros estaremos acertados o equivocados. Hemos propuesto 15. Por lo de ahora, ustedes han votado en contra de una que no lo dice Sumar ni el Gobierno de España. Lo dice el Greco y los organismos internacionales. Lo que deberían de subir aquí es explicarle a los españoles, también a los votantes del Partido Popular, señorías, por qué han impedido que exista una agencia que acabe de una vez por todas con la corrupción en nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Muñoz de la Iglesia. Señora vicepresidenta, lo primero que quiero hacer es aclararle por qué ha hablado en mi nombre. Yo no soy víctima del machismo. Y desde luego lo que no soy es encubridora como usted. Y le voy a dejar clara otra cosa. Mire, yo no creo que todas las mujeres seamos víctimas del machismo, ni creo que todos los hombres, por el hecho de ser hombres, sean machistas. No lo creo. Eso es la justificación que hacen ustedes ante los casos que tienen en su partido. Yo no sé en qué entorno se ha criado. A mí mi padre jamás ha sido machista conmigo, ni mis hermanos, ni mi pareja. No sé si usted puede decir lo mismo. Yo no. Entonces no hable en mi nombre. No hable en mi nombre, señora vicepresidenta. Me pregunta que cuáles son las medidas de corrupción que vamos a tomar, como si ellos hubieran tomado alguna. Señora vicepresidenta, usted forma parte de un gobierno que ha rebajado el delito de malversación de caudales públicos. Usted forma parte de un gobierno que ha indultado a corruptos, que ha amnistiado a corruptos. Usted, señora vicepresidenta, usted. Dice que Sumar ha traído aquí 15 medidas y que no las hemos aprobado. Hombre, es que no aprobamos cortinas de humo, que es lo que traen ustedes. Y viene aquí y habla del Greco. Señora vicepresidenta, el Greco sabe lo que dice. Que los jueces se tienen que elegir a sí mismos y que cuando uno no está de acuerdo con una sentencia no puede criticar al Poder Judicial desde el Gobierno. Eso es lo que hace el Greco. Lea un poco las recomendaciones. Luego me dice que si estoy de acuerdo con que quitemos la aforación en los casos de corrupción. Pero ¿usted se ha enterado de quién es el candidato en Extremadura? Del Partido Socialista. Eso dígaselo al PSOE y dígaselo a Sánchez, que le ve todos los martes. No me lo diga a mí, señora vicepresidenta. Mire, ustedes han sacado rédito político de todo lo que está pasando. La corrupción sanchista tiene responsables jurídicos. Muchos están siendo juzgados, pero también tiene responsables políticos. Todos los que se han beneficiado políticamente de esa corrupción. Entre ellos, usted. Usted y sus socios, que son tan culpables como Cerdán, como Ábalos o como Sánchez. Porque lo consintieron, lo taparon y lo sostienen. Ustedes forman parte de un gobierno machista que desprotege a las mujeres, que ha sacado a agresores sexuales a la calle antes de tiempo, que pone en manos de acosadores sexuales y los atemoriza para que no denuncien las víctimas. Y les dicen a los españoles que no importa, porque lo importante es que no gobierne la derecha. Ustedes forman parte de un gobierno mentiroso, con sus cambios de opinión, sus bulos, su manipulación en prime time y en televisión pública, pero al menos no gobierna la derecha. Ustedes forman parte de un gobierno corrupto, donde ha habido corrupción, amaños, contratos. No la he oído hablar del señor Cerdán, ni de Servinavar, ni de cómo se amañaban contratos, ni de qué le parece que se haya contratado con dinero público a mujeres prostituidas. De eso usted no ha hablado. Pero al menos no gobierna la derecha. La corrupción y el machismo no van a llegar cuando lleguemos al gobierno. La corrupción y el machismo ya están en el gobierno. Y son ustedes, señora vicepresidenta. Hago mías sus palabras. Si usted tuviera dignidad, dimitiría. Si usted tuviera dignidad, dimitiría. Pero no. 2 tribunales detectan indicios de financiación ilegal en el Partido Socialista,
pero usted se queda. El presidente tiene a su mujer, a su hermano y a muchos cargos del Partido Socialista imputados, pero usted se queda. Ábalos y Koldo están tirando de la manta y reconocen pitufeo, pago de mordidas, dinero negro proveniente de la prostitución, y aún así usted se queda. Desde sus ministerios se contratan a mujeres prostituidas en empresas públicas y se cobran y se celebran orgías separadores, y usted se queda. Inhabilitan al fiscal general del Estado por haber utilizado la institución para cargar contra una rival político, y usted se queda. Denuncian acosos sexuales en el Palacio de la Moncloa, tratan de acallar a las víctimas y hacer desaparecer las denuncias, y usted se queda. Piénselo, señora vicepresidenta. Yo le pido, no hable en nombre de todas las mujeres, desde luego no en el mío. Se lo pido por favor. Se lo pido por favor. Se lo pido por favor. No hay un gobierno en España, no hay un gobierno en toda la democracia española que haya hecho más daño a las mujeres que el gobierno de izquierdas que usted vicepreside. Ninguno. Pueden insultarnos, pueden atacarnos, pueden intentar acallarnos. Vamos a seguir diciéndolo. Vamos a seguir diciéndolo, señora vicepresidenta. Se lo vuelvo a decir como se lo he dicho antes. Suba aquí y díganos cuál es su límite. ¿Lo tiene? Señora vicepresidenta, ¿tiene límites? Suba aquí y explíquenos cuáles son. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Señora Muñoz, jamás hablaría en nombre personal hacia usted, jamás. No, he hablado a usted, me he referido a usted como interpelante que es, en nombre del Partido Popular. Y le he nombrado a una mujer a la que respeto y que esta Cámara siempre se ha hecho eco y que ella jamás haría lo que ustedes hoy están representando. A la señora Pastor. El feminismo, señoría, Un momento, no señoría. es ni de derechas ni de izquierdas. Un momento, vicepresidenta. Señor Cobos, sabe usted que el reglamento impide grabar en la sesión, por si acaso. ¿De acuerdo? Continúe. Gracias. Se lo vuelvo a decir, no es ni de derechas ni de izquierdas, señora Muñoz. Y seguramente usted y yo hemos sufrido casos de violencia machista en nuestras vidas. Pues será usted la única, señora Muñoz. Pero créame, sus compañeras de banquillo, muchas, señoría, sí, muchas. Y usted debería de ponerse del lado de las mujeres hoy en nuestro país. ¿Sabe cuál es el problema del Partido Popular, señorías? Que están secuestrados por los negacionistas de género de Vox, que están secuestrados por los negacionistas de violencia de género de Vox. Y es lo que les impide hoy, señoría, ponerse del lado de la señora Pastor, que sentiría auténtica vergüenza con los comentarios que hemos escuchado. Señora Muñoz, la he escuchado con mucha atención, pero fíjese, le voy a hablar de algunas cosas de las que usted no quiere hablar. ¿Usted comparte las declaraciones del señor Feijóo justificando la violencia machista por un divorcio duro? Señora Muñoz, que está grabado, suba y diga a la prensa y fuera que se ha equivocado el señor Feijóo. Dígalo, como lo digo yo. Como lo digo yo. Señora Muñoz, el problema que tienen ustedes, y ahora le voy a hablar de qué va a hacer este gobierno, es que les conocemos. Y ya sabemos lo que han pactado con la patronal española estos días y lo que llevan en su ponencia política. Que es, por ejemplo, señorías, para que lo sepan los que están en esta Cámara, que en las empresas de menos de 50 trabajadores ustedes van a eliminar nada más y nada menos los comités de empresa. ¿Sabe lo que significa eso, señoría? Pues lo que significa es dejar sin derechos laborales, sin prevención, sin acoso, sin ninguna medida al 97% de las empresas en nuestro país. Esto es lo que ustedes quieren hacer y lo dicen sin rubor, señorías. Miren, señora Muñoz, ustedes lo único que quieren
es que nos vayamos del gobierno. ¿Y sabe qué le vamos a decir, señorías, a todas? Que si nos vamos nosotros, ustedes y sus políticas, no ustedes, sus políticas vuelven los recortes, vuelven las privatizaciones como las de la señora Ayuso y la infamia del cribado de cáncer en Andalucía. Vuelven los Montoros y vuelve lo peor de la política en nuestro país. ¿Sabe lo que quieren ustedes, señorías del Partido Popular? Que toda España sea como el Hospital de Torrejón. Como el Hospital de Torrejón. Ese es su modo de gobierno. Lo que quieren ustedes es que el gobierno de España haga como hizo la Generalitat con la Dana, y no lo vamos a hacer. Lo que quieren hacer ustedes es proteger a los empresarios, como ya están haciendo, y dejar morir a trabajadores durante la Dana. Señora Muñoz, sí, anulando actas. Y le digo, señora Muñoz, que yo no voy a seguir su juego. No voy a seguir su juego, se lo he dicho el día que murió mi padre. Fíjese, nos vamos a quedar aquí, ¿sabe por qué? Porque vamos a volver a subir el salario mínimo en contra de ustedes, para la gente trabajadora. ¿Sabe por qué vamos a seguir aquí? Porque queremos, a diferencia de ustedes, congelar la revalorización del arrendamiento a más de 600.000 personas en nuestro país. ¿Sabe por qué nos quedamos aquí, señoría? Y a ver lo que votan ustedes, para que las familias trabajadoras que tengan hijos enfermos puedan tener un permiso de 10 días. Señora Muñoz, ¿qué va a votar el Partido Popular? ¿Va a hacer como la patronal española? ¿Le va a decir a la gente trabajadora de este país que va a votar en contra? ¿Sabe también me gustaría que ustedes reflexionen sobre lo que hace, señora Muñoz? Nos gustaría saber también ustedes qué van a votar con el Estatuto del Becario en este país. ¿Se van a poner ustedes del lado de quién, señora Muñoz? Nos vamos a continuar aquí, señora Muñoz. ¿Sabe por qué? Por esas familias que necesitan una prestación universal por crianza, y queremos saber lo que van a votar ustedes. Por cada español y por cada española que quiera acabar con la privatización de nuestros hospitales. Por cada trabajador y trabajadora, señora Muñoz, que quiere trabajar media hora al día y poder vivir un poco mejor. Y ustedes votando en contra y haciendo daño a la gente trabajadora de este país. Estamos aquí para esto, para mejorar la vida de la gente. Y le digo una cosa, escúcheme, que la he escuchado, de verdad. Le digo una cosa, fíjese, ni un corrupto, ni un machista en el ministerio de al lado, ¿de acuerdo? En el ministerio de al lado, ni ninguna cuestión semejante va a hacer que nos saquemos de nuestro camino. Porque le voy a decir una cosa que me han enseñado en mi casa, señora Muñoz, que en los cargos públicos está para mejorar la vida de la gente. Para mejorar la vida de la gente. Y esto es lo que usted debería haber hecho cuando subió a esta tribuna. No ha propuesto una sola medida para la corrupción en nuestro país. No ha propuesto ni una medida para erradicar el machismo en nuestro país. ¿Y sabe por qué, señora Muñoz? Porque le importa todo un rábano. Para usted esto es juego político. Juego político. Y fíjese, lo que me gustaría es, contra los corruptos, contra los machistas, nosotros vamos a seguir trabajando por España. Gracias.